Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y cubriéndose con cenizas. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, paz y bien. Hoy de alguna manera, y lo rezábamos al principio de la Eucaristía, en el momento de pedir perdón, nos invita mucho como al agradecimiento al Señor, al agradecimiento a Dios. A veces nos parece que recibimos golpes de todos lados y es difícil agradecer cuando sentimos que nos caen por todos lados algún golpe. Hoy, frente a las fuerzas del mal, Dios obra prodigios de manera humilde, de manera pequeña, de una manera que es difícil ver en aquel momento, ¿no? A veces también a nosotros nos pasa que no los vemos en el momento y lo vemos al tiempo, o a veces ni siquiera lo vemos al tiempo. Muchas cosas, quizás cuando ya no estemos en este mundo, veremos que el Señor hacía. Podemos ver hoy como frente a la fuerza poderosa de este faraón, nace un niño pequeño. Nace un niño pequeño, y es una prefiguración también de lo que va a ser Dios con Jesús, con Él mismo, viniendo como niño ante una fuerza tan poderosa como la del mal, que a veces nos parece que es más fuerte que la del bien, que el mal es más fuerte que las fuerzas del mal en este mundo. Seguramente esa madre no comprenderá cómo Dios observará o cumplirá esa fuerza en medio de esa situación. Tiene que dejar a su hijo. Tiene que dejar a su hijo. Y la fuerza ante todo ese imperio del mal, el Señor lo hace presente en medio de un niño que no tiene derecho a nacer. Increíble, ¿no? Como resuenan hoy, 2025, esas palabras. En un niño que no tiene derecho a nacer. Y esta madre lo coloca en el río, como escuchamos en la primera lectura, pero para la madre no tiene que haber sido un momento de gozo. Se está jugando, pero seguramente estaría enfrentándose y por ahí lo estoy tirando y lo ahogo. Y es mejor que muera por mis manos o por manos de otro. Tantas cosas habrán pasado por el corazón de esa mujer, ¿no?
Dios se servirá de la acción de estas tres mujeres, ¿no? De alguna manera, de la madre, de la hermana de Moisés y de la hija del faraón. Finalmente, la madre recibe una bendición porque puede ver, por su nodriza, ¿no? Puede ver que descubren al chico que era bello, que la hija del faraón se conmueve. Qué cosa, ¿no? Hace días atrás el Señor ponía el ejemplo a los sacerdotes y los escribas, al samaritano, al buen samaritano, como el que se conmovía de aquel indigno, aquel que no cumplía con los requisitos, como para ser ayudado, ¿no? Y mostrándonos cómo es el corazón de Dios. Y aquí también la madre está recibiendo una bendición y seguramente le dará mucha alegría. El hijo se salva, pero no puede tenerlo todo y seguramente, como muchas veces, nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a medias? ¿Por qué no me lo das todo? Si me vas a hacer el bien y me vas a ayudar, ¿por qué no me lo das todo? ¿Por qué a medias? La hija del faraón dice en un momento del texto, se lo da a la madre. La madre lo cuida, la madre lo cría. Tiene ese regalo de poder, ve que su hijo se salva y puede criarlo. Pero esa bendición también tiene su momento de dolor, porque dice, lo cría consigo y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como un hijo. Qué regalo, lo trató como un hijo, pero qué duro. Mi hijo se salvó, lo pude criar y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo diste todo? ¿Por qué puedo agradecerte por una parte y por qué siempre le falta iba a decir una moneda al peso? Ya las monedas no existen más. Siempre falta algo, ¿no? Que es un misterio interesante en este mundo herido por el pecado, pero que el mal no tiene más poder que Dios. No tiene más poder que Dios. Pero ¿por qué entonces Dios le permite al mal que actúe? Muchas veces nos lo preguntamos, ¿eh? Muchas veces. Yo muchas veces digo que hay muchas cosas que el Señor, que le ponemos en las bocas del Señor, y es verdad, realmente lo creo así en mi corazón, que hay cosas que seguramente el Señor no quiere. Y decimos, bueno, el Señor sabrá por qué lo quiere o lo permite. Hay cosas que el Señor las acepta. Pero sí hay una realidad. El Señor le da permiso al demonio para que actúe, porque el demonio no tiene más poder que Dios. De hecho, Jesús en un momento, en un evangelio, va a decirle a Pedro, el demonio ha pedido permiso para cribarlos. Y esto no solo lo encontramos en el Nuevo Testamento, lo podemos ver en Job también. El demonio le pide permiso a Dios. Es otro tema, ¿no? El que muchas veces nosotros necesitamos de esa criba para poder crecer. Porque esa muerte final, ese grano de trigo que esperamos ser en algún momento, como lo fue Jesús, para poder resucitar con Él, también vamos muriendo en el camino de la vida y Dios es tan poderoso, que como dice uno, el demonio no puede dejar de estar al servicio de Dios. Porque incluso todo lo que el demonio hace para hacer crecer su imperio, termina sirviendo para que Dios transforme todo lo que el demonio hace en algo bueno. Siempre, siempre.
Lo único que no puede el Señor es nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Y es ahí donde el demonio juega, en nuestra voluntad. Por eso, si miramos en los santos que veneramos todos, son en aquellos que han visto en las cosas malas, ¿no? Estos santos que los hemos visto enfermos en las camas, que los hemos visto sufrir, que los hemos visto y han visto ahí a Dios. No han dejado de ver la mano de Dios, que es lo que elogiamos de Job. No que no se haya desesperado, no que no se haya afligido, no que no se haya angustiado, no que no se haya hecho preguntas, sino que no renegó de Dios. El demonio no tiene más poder que Dios, aunque muchas veces no podamos comprender por qué no me da a mi hijo hasta el último día de mi vida y se lo tengo que dar a la madre del faraón. Porque no vemos ese plan que está haciendo Dios, que en esa cruz que está abrazando esa madre está la salvación del pueblo judío, está el éxodo y está la prefiguración de Cristo. Y así como nosotros hoy podemos verlo en esta escritura, también está en nuestra historia pobre de vida, cómo el Señor va obrando. Y ahí es donde solo podemos tener fe, confianza. No hay otra cosa. No hay un título en la pared. No hay otra cosa. Fe y confianza en que el Señor tiene más poder que el demonio y que el Señor no es un mezquino. Tú sabrás por qué, Señor, estás permitiendo que yo esté recibiendo golpes de todos lados. Tú sabrás por qué estás permitiendo esta enfermedad. Tú sabrás por qué tengo que entregar a mi hijo a la madre del faraón. Tú sabrás por qué me lo diste este tiempo. Pero hay una parte de la historia que nuestros ojos no ven. Pero incluso todo lo que el mal quiso hacer en Job, todo lo que el mal quiso hacer en este pueblo, todo lo que el mal quiso hacer, terminó sirviendo para el plan de Dios. Y si no, miremos lo que ha pasado con Moisés, porque la Escritura sigue, y Moisés, viendo cómo se pelean y cómo maltratan a los hebreos, cómo funciona todo ese sistema, asesina a un egipcio, y pensando que nadie lo había visto, cuando ve que otro hebreo se lo echa en cara, huye. Y es una desgracia para Moisés. ¿Y por qué Dios no lo dejó en paz a Moisés ahí, viviendo como un rey? ¿Por qué más tortura? ¿No le alcanzó con no tener a su madre? ¿No le alcanzó con tenerla un tiempo? Porque a Moisés le habrá quedado memoria en algún lado, aunque no sea racional, de los mimos de su madre. ¿Cuántas historias hay así? Y tener que dejar a su familia para darse cuenta de cómo es su historia. Después cargar con un pueblo que también en un momento no lo escucha y que termina diciéndole, son hijos tuyos, no son míos. ¿Por qué tengo yo que cargar con tu pueblo? Pero todo lo que hace el mal siempre va a terminar sirviendo para Dios. Va a ser una ocasión para que el Señor pueda triunfar o mostrar su triunfo en nuestra vida. ¿Es fácil? No. ¿Fue fácil para Jesús? No. ¿Y es fácil para nosotros? No. No, no lo es. No lo es. Por eso decimos muchas veces, ¿no?, a nuestra madre en este valle de lágrimas. No quiero ser negativo como la vez pasada, no quiero sonar negativo con esto, o a sonar añejo. Pero muchas veces en esta vida hay amarguras y hay situaciones que uno dice, bueno, esto es un purgatorio. Dios sigue siendo
el dueño de la historia, y a la larga da vuelta a la situación para que sirvan a su reino según sus designios. Moisés ya de hombre descubre, ¿no?, esa opresión en los hermanos, como decíamos recién, ¿no? Y tiene toda esta situación que, si bien es negativa, el Señor la termina transformando en positiva, y esa huida de Moisés termina sirviendo para que Moisés encabece, para forjarlo. Todas estas situaciones forjaron la personalidad de Moisés. Lo forjaron para confiar en sus propias fuerzas, lo forjaron para confiar que Dios iba a seguir estando aunque todo un pueblo dijera lo contrario, porque muchas veces Moisés estuvo en esa situación. Aunque hubiese tenido que dejarlo todo y quedar solo, siguió sintiendo que Dios estaba con él, que no estaba solo, o tuvo que aprenderlo en medio de ese desierto de su vida. Y eso le forjó para después, cuando todo el pueblo estaba en contra, seguir peleando y subir a la montaña y bajar con las tablas. ¿Renegó? Sí, o no rompió las tablas de la ley. Tuvo muchas decepciones, nuestra vida también. El punto es en qué momento de nuestra historia se nos dibujó un Dios que no es. Un Jesús que no es. Que nunca las Escrituras han pintado ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. La madre de Moisés, el futuro liberador de sus hermanos, tendrán también que sufrir y tendrán que huir. Este llamado que decía al principio, ¿no?, a la gratuidad, a la gratitud. Lo que decía ayer Jesús en el Evangelio, que no venía a traer paz, sino división. Lo podemos ver también hoy aquí en el Evangelio. Esa división que trae el bien, que trae la salvación, que trae la paz, que trae la luz, trae una elección. Tenemos que elegir. Y eso indefectiblemente trae división. Y a veces lo experimentamos en nuestras comunidades, en nuestras tierras, en nuestros pueblos, en el mundo, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Y a veces renegamos al Señor. Decimos, ¿por qué? Y ayer nos recordaba, ¿no? He venido a traer división. Lamentablemente, el traer la salvación ha traído una opción. Tenemos que elegir. Elegimos en cada paso de nuestra vida. Los actos y las palabras de Jesús, los prodigios grandes y los prodigios pequeños que el Señor ha hecho, incluso aquellos invisibles a los ojos de sus conciudadanos y también de los nuestros, son signos de esa llegada del reino y que debemos dar una respuesta con nuestra vida, con nuestro sí, que lo peleamos, porque cotidianamente vamos diciendo que sí, cotidianamente algo en nosotros a veces dice no, y vamos para otro lado o hacemos otra cosa, ¿o no? Nos pasa a todos, es parte del caminar en esta vida, es parte de nuestro éxodo, es parte de nuestra pelea. Y Moisés nació viviéndolo así, Jesús llegó al mundo viviéndolo así, nosotros también pasamos, y está bueno poder verlo para que estas cosas no nos aplasten en el camino de nuestra vida, ni esperemos una historia al estilo ñoño. Iba a decir un Pocahontas o algo así, pero como todas las historias tienen alguna vericueto raro, no quiero meter la pata, ¿viste? No me animo ni a decir La Bella y la Bestia, nada. No podés decir nada. Todo tiene una contracara ahí
Pues con nuestra pelea por convertirnos, por vivir, por vivirlo, por desear al menos no congelar nuestro corazón, mantenernos así, a veces no subirnos también al caballo de la discusión absurda, de la batalla tonta, perdón la expresión, de la batalla tonta, ¿no? Que si el Papa Francisco salió con la tela roja y si el Papa León salió con la tela roja, entonces están enemistados. Nos subimos a caballos tan absurdos, que no tienen nada que ver, ni con la verdad de la fe, ni con la profundidad de la fe, ni lo piensa ningún Papa, ni lo piensa el Señor. Y a veces nos subimos nosotros solos, ¿no? Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Dice el texto de manera literal. Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Y dice, porque si los milagros realizados en ti, entre paréntesis pongamos Cafarnaúm, pero también qué lindo escucharlo sin ningún nombre, porque si los milagros realizados en ti se hubieran realizado en Sodoma, se habrían convertido. Qué lindo hoy poder pedirle al Señor, aumenta mi confianza, de que me estás dando la fuerza, de que me estás dando las herramientas, de que yo quizás tenga que poner mi voluntad, y poner como la madre, ¿no? Ese salto al vacío de dejar a Moisés en el agua. Y no sé si lo ahogué yo o se salvó, no pudieron espiar que lo salvó otro. Pero como eso, tantas cosas, ¿no?, que podemos poner. Nos dio un muy buen ejemplo, pero... Y nos invita a pensar no tanto en si creo y otros no creen, sino en las gracias que yo he recibido para convertirme, de quien yo recibí la fe, de cuántas veces caí de rodillas, de cuántas veces hemos llorado, o de cuántas veces estamos llorando, de cuántas veces lloramos solos, sin que nadie nos vea llorar, de cuántas veces tu corazón o mi corazón llora solo. Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor. En medio de ese por qué no lo puedo vivir todo, en que nuestro corazón llora solo, o por los golpes que recibís, o porque el hijo lo tiene que criar otro, porque lo crío y tengo que dárselo a la madre, a la esposa del faraón, o tantas cosas que podemos poner en medio. El Señor está con mucho más poder que el mal, con mucho más poder que el demonio, con mucho más poder que todo aquello que en este momento pueda estar teniéndome contra las cuerdas, sea económico, sea material, sea afectivo, sea espiritual, sea de salud, o sea todo junto. Porque hay veces que son tiempos duros y los golpes llegan de muchos frentes, pero el Señor nos invita a ver que Él está ahí, que Él está escribiendo, que Él está escribiendo una historia. Y que no me pase como a Cafarnaúm, que el Señor se la pasó haciendo prodigios y milagros, que lo aplaudieron, pero al final encontramos al Señor. Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Y que quizás no he terminado de confiar del todo, no he dejado que pese más su misericordia que mi vergüenza. ¿Cuántas veces? ¿Cómo cuesta esto?
Que tu misericordia pese más que mi vergüenza. Que tu misericordia pese más que mi recuerdo de mi pecado, de mi historia. Que deje de estar flagelándome o condicionando mi fe. O siga eligiendo chapotear en el charco de la desconfianza. A veces también nos cuesta dejar ese charco, ¿no? Como el juego de la silla. Y solemos ir y agarrar siempre la misma. La gratitud a Jesús, agradecer todo a Jesús, hacer memoria de lo que Él ha venido haciendo y pedirle también, ¿no? Verle en cada cosita de nuestro hoy, de eso que nos está hoy golpeando, de lo que nos está hoy martirizando, de lo que nos está hoy desesperando, desahuciando, angustiando, que pueden ser tantas cosas. Que es verdad, necesitamos lo económico, es verdad, necesitamos la salud, es verdad, necesitamos un montón de cosas, pero Señor, no sé qué estás escribiendo con esto. No sé qué estás escribiendo con mi vida. Quizás uno puede mirar 15 años para atrás de la vida de uno y decir, Señor, he pensado en distintos momentos que estabas queriendo hacer esto y la verdad, me tenés desconcertado. Me tenés desconcertada. No tengo ni idea de lo que estás queriendo escribir en mi vida. O muchas cosas que nos hubieran gustado que sean de otra manera, o fracasos en el medio, que interrumpieron un camino que podría haber sido maravilloso, pero que el pecado y el mal no tienen más poder que el de Dios. Y que eso puede servir también como criba, que pueda quedar en mi hoy, en tu hoy, como brillo en ese oro todo abollado que podemos ser, que por ahí no tenemos ni forma de vasija, pero que pueda tener algo de brillo quizás por esa caída, por ese fracaso, que puede ser muy doloroso, familiar, de salud, una decisión terrible que hayamos tomado. Adicción, aborto, divorcio, alejamiento de personas que después nos arrepentimos, han partido, no hemos podido hablar, no hemos podido reconciliarnos. Digo cosas que se me vienen al voleo a la cabeza, pero pueden ser tantas cosas. Y podemos hoy pedirle, Señor, ayúdame a no ser como Cafarnaúm, ayúdame a ser agradecido. Y hoy quiero darte gracias por todo lo que has hecho en mi vida, quiero darte gracias por todo lo que hay hoy, quiero darte gracias por mi hoy, con todos los sufrimientos que tengo encima. Te los ofrezco para estar purgando ahora lo que pueda llevarme a purgar en el purgatorio. Te lo ofrezco por aquellas personas que amo y no están o partieron o no creen o lo que sea. Te ofrezco todo lo que pueda estar padeciendo en este momento para que se cumpla tu voluntad en mí, que soy tan propenso y con tanta facilidad a reventar tu voluntad, a fracturarla, porque ese don también lo tenemos todos. Digo don en broma, porque mejor aclararlo. Señor, aumenta mi confianza, quiero darte gracias por todo lo que ha pasado en mi vida. Quiero darte gracias por eso que tanto me dolió haber hecho, que me corrió de un camino maravilloso. Quiero darte gracias por todas las veces que permitiste
esos dolores que no comprendí, esos maltratos que no comprendí, esas veces que permitiste que me torciera de camino y que no entiendo por qué dejaste que fuera hasta tan abajo. Quiero confiar, Jesús, quiero confiar que vos estás escribiendo mi historia, que quizás no saque un pueblo como Moisés, quizás no saque, pero quiero florecer en tu reino. Quiero que cuando yo parta de este mundo, quede lo que tú quieres que quede. Te ofrezco todo lo que está doliendo en mi corazón, las personas que duelen en mi corazón, las situaciones que duelen en mi corazón, los dolores de mi familia, los dolores de mi barrio, los dolores de mi patria, los dolores del mundo, los dolores de mi iglesia, los dolores de mi fe, todos mis desánimos, mis frustraciones, mis a veces sentirme más fuera que dentro de la familia, del trabajo, de los afectos, de la iglesia, de la fe, de tu corazón, de tu amor, de tu misericordia. Quiero entregarte todo y confiar, Señor. Quiero darte gracias por todos los prodigios que obraste en mi vida, aquellos que han sido para disfrutar y aquellos que han sido dolorosos, como esa madre, aquellos momentos, esos años que pudo disfrutar de su hijo y ese momento en que tuvo que entregarlo a la madre del faraón. No permitas que sea como Cafarnaúm. Quiero darte gracias por aquellas cosas que no he visto y que has hecho en mi vida, por aquellos ángeles que has puesto en el camino de mi vida, con rostros concretos, con nombres, y que por ahí no registré, por mi ángel de la guarda, a quien recuerdo poco y nada, por aquellas personas que han estado, por todo aquello que ha hecho que hoy yo esté todavía creyendo que puedo recibir algo de ti y por eso estoy acá. Gracias, Señor. Gracias por darme la fe, por seguir sosteniéndome. Gracias por cada dolor que me puede ayudar a comprender el tuyo. Gracias por si me estás usando de instrumento, por mis dolores para que otra persona cambie. Gracias por si estás cribándome en el crisol para sacarme brillo. Gracias, Señor, y no permitas que yo pierda la fe, que caiga en el desánimo o que no me convierta. Que pueda seguir caminando cada día de mi vida, intentando pelear por agradarte cada vez más a ti, al Padre, a nuestra Madre la Virgen, en el Espíritu Santo. Que así sea.